incluso me costaba trabajo aceptar la idea de la muerte del Che. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña. Y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Uno tiene la impresión de una presencia permanente del Che, por lo que simbolizaba, por su carácter, por su conducta, por sus principios. Pero un gran número de cualidades realmente excepcionales. El extraordinario Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. Y se sumó rápido a nosotros, como él dice, en la primera conversación se sumó. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Casi toda la semana intentaba subir el Popocatépetl, nunca llegaba arriba, pero toda la semana lo intentaba. Él padecía de asma, tenía esa limitación por el asma y hacía un esfuerzo heroico por subir ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Era nuestro médico, con esas limitaciones iba de médico. Nadie imaginaba un soldado, pero no solo fue un intelectual, fue un gran soldado. Muy valiente, muy audaz y a veces temerario. Para cualquier misión el primer voluntario era el Che. Y se ofrecía además para las acciones más difíciles, las proponía en medio de un combate. Es decir, de un desprendimiento, un altruismo total. Esta no era su patria, él se había unido a nosotros y todos los días estaba dispuesto a dar la vida por la revolución. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
diferente. Aunque ellos se querían mucho y se respetaban mucho. Camilo era muy bromista, siempre riéndose, muy audaz, muy inteligente, menos intelectual que el Che, pero un excelente jefe también, que no le daba oportunidad al enemigo. Era muy valiente, pero no tenía esa característica temeraria que tiene el Che. Se parecía un hombre que iba al encuentro de la muerte. Y Camilo desafiaba la muerte, no tenía temor, hacía, pero no actuaba con temeridad. Esas son dos diferencias. Y ellos se querían mucho. Yo con los cuadros los iba empleando según la importancia. Cuando un cuadro adquiría más mérito, más experiencia, entonces llevaba cuadros nuevos para que aprendieran y se desarrollaran. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Y nosotros tuvimos que proteger mucho los cuadros, preservarlos, querían hacer cosas, y yo me asumía la tarea de preservarlo en lo posible y emplearlos en las misiones más importantes. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades, y a él, bueno, yo realmente creo que sin esa política el Che no habría terminado, no habría concluido la guerra. Él quería ir para Sudamérica. Esa era una vieja idea. Cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra, y después recordó aquella idea y aquella promesa. Estuve bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe, yo siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple. Al triunfo de la revolución había muchas tareas que hacer de todas clases y problemas que resolver de todo tipo. Político, de unión de fuerzas, problemas estatales, problemas de la economía, todo eso. Entonces tuvimos que enfrentar todas las tareas de una revolución victoriosa, que no quedó nada del viejo Estado. Todavía queda mucho por hacer aquí, como queda mucho por hacer en cada lugar del país. Pero eso
lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para ello muchos deberes, pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? ¿Cómo atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados? Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. Al Che se le asignó la responsabilidad del Ministerio de Industria. Trabajó con gran método, ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional, en un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron. Se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. Porque empezaba esta lucha dentro del país y los elementos de derecha acusaron al Che de comunista y todo ese tipo de cosas. Pero el Che siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó. Era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Se invirtieron los primeros años de la revolución, cuando él evidentemente empezó a sentir impaciencia por llevar a cabo sus viejos planes y sus viejas ideas. Yo creo que esto influía incluso que pasaba el tiempo. Él sabía que se necesitaban especiales condiciones físicas para todo eso. Se consideraba capaz de hacerlo y en realidad estaba en la plenitud de su capacidad mental, su capacidad física. Tenía muchas ideas, a partir de la propia experiencia que había tenido el país, de lo que debía hacerse. Hoy hay un nuevo espíritu
en todo el país. Una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos. Y además, la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad, de tratar a la libertad como algo propio y conquistado, como algo que se ha ganado con el sudor y con la sangre, con la lucha ininterrumpida, y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Yo conozco también que las fases iniciales de un proceso como el que quería hacer eran difíciles por nuestra propia experiencia. Yo pensaba en la idea de que se podían crearse las mejores condiciones para lo que él pensaba hacer. Y le planteamos que no se impacientara, que hacía falta tiempo, porque él quería llegar desde el primer día a hacerlo todo. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Por aquella época se había producido la intervención en el Congo, hoy Zaire, la muerte de Lumumba, todo aquello, y había un movimiento de lucha armada en Zaire. El movimiento de revolución nos pidió una ayuda, que le enviáramos instructores combatientes en una misión internacionalista. Entonces yo mismo le sugerí al Che la idea de que había que ganar tiempo, esperar. Él quería desarrollar unos cuadros, desarrollar más la experiencia, y lo hicimos responsable del grupo que fue a ayudar a los revolucionarios allí en el actual Zaire. Fueron alrededor de 100, y allí estuvieron varios meses. Pero la idea de luego no era hacer la guerra en lugar de los africanos, de los serenos, sino ayudarlo, enseñarlo. Pero el movimiento aquel era muy incipiente todavía. No tenía suficiente fuerza, suficiente unidad. Y al fin él propuso la idea de retirar el personal, se aceptó la idea y entonces se retiró el personal. Realmente no había condiciones para el desarrollo de esa lucha, porque se concebía esta estancia en África transitoria, para, como si hubieran creado las condiciones en Sudamérica, viajar a Sudamérica. Durante todo aquel periodo, para nosotros la situación fue muy embarazosa, porque ya él se había despedido, había hecho la carta cuando se fue, y se fue discretamente del país, salió, se puede decir que clandestinamente. Y nosotros guardamos la carta,
Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumores y de intrigas simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. Pero como se termina aquella fase, él está en Tanzania, está ganando tiempo, estuvo en Tanzania, después estuvo en un país socialista de Europa, él no quería regresar, porque le daba mucha pena, porque ya en un momento determinado resultó inevitable publicar la carta, pues era muy perjudicial ya toda aquella campaña sin una respuesta y no quedó más alternativa que publicar la carta. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo persuado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Y está aquí algunos meses, una zona montañosa, difícil, entrenándose. Él solicitó la colaboración de un grupo de compañeros, de viejos guerrilleros, algunos nuevos, y solicitó que se le apoyara en eso. Y él escogió el grupo, los escogió, conversó y nosotros autorizamos que fuera un grupo de compañeros bien experimentados, puesto que la tarea que él iba a hacer allí requería realmente de ese grupo experimentado, de voluntarios que fueron esa tarea. Estuvo entrenándose con ellos durante meses mientras se hacían todos los trabajos previos para el traslado de él y del grupo a Bolivia. El día que se fue yo hasta incluso hice una broma. El día que se marchó definitivamente, invité a varios compañeros de la dirección del partido, de los demás confianza, y lo invité a una comida con un visitante que teníamos. El visitante era el Che, ya disfrazado, no lo conocía nadie en absoluto, con el disfraz que se hizo. Y el Che ha estado almorzando con otro en una casa aquí en La Habana el día antes de irse, y los compañeros no lo conocían. Los compañeros que no... Entonces, tuve yo que decirle que era el Che. Fíjese si estaba realmente bien preparado cuando salió. No lo conocía nadie. Él había escogido el territorio y había elaborado su plan de lucha. Le interesaba Argentina.
Estaba realmente muy inspirado en la idea de hacer la revolución argentina, pero en aquella época no había relaciones con nadie. Entonces estos gobiernos incluso se habían unido a Estados Unidos contra Cuba. Y él en los primeros tiempos había aglutinado un grupo de argentinos, incluso un argentino que había estado como periodista en la Sierra Maestra, Massetti, que después fue fundador de Prensa Latina. Y él lo había captado para sus ideas de lucha en Argentina. Y Massetti, de acuerdo con el Che, trató de organizar un frente allá en el norte de Argentina, por la zona de Salta. Massetti murió en aquellas misiones. El Che era un hombre siempre muy sensible, muy comprometido con todos sus compañeros. El mero hecho de que él hubiera iniciado aquel esfuerzo, aquella lucha, algunos compañeros hubieran dado la vida, era sin duda uno de los factores que influía incluso en su impaciencia para llevar a cabo aquellas ideas. Y entonces ya él había estudiado esa parte, y la importancia que tenía, parece, es que estaba cerca de la frontera con Argentina. Él conocía el carácter del campesino boliviano, muy callado, muy reservado, muy desconfiado. Él sabía que era muy diferente el carácter del cubano, porque él había recorrido incluso después que se graduó en motocicleta, había estado recorriendo, él estuvo en el Amazonas, en muchos lugares, y tuvo mucho contacto con esas poblaciones, y conocía la tragedia del indio, las características, él conocía mucho eso y lo sentía. Y más de una vez me explicó y me habló de cómo había que trabajar y que eso llevaba tiempo, que eso no era fácil. Él estaba consciente de las dificultades de la tarea que tenía allí. Pero ¿qué pasa? Que había vivido nuestra experiencia, nuestra casi increíble experiencia. Después de los primeros reveses, como un grupo tan pequeño se reorganiza, lleva a cabo la lucha en condiciones muy difíciles, y él tenía una fe ciega en ese tipo de lucha y en esas posibilidades, más aún cuando ya tenía aquella enorme experiencia. Y él escogió el territorio, escogió el lugar. Yo diría que en ciencia no había equivocación en eso. No había equivocación. Él trató de ganar un apoyo, trató de ganar apoyo en fuerzas organizadas, en fuerzas políticas organizadas. Se suponía que se iba a contar con el apoyo del Partido Comunista boliviano y de otras fuerzas. Hubo otras fuerzas que se sumaron, porque había divisiones en esa época en el movimiento, en la izquierda, en el movimiento comunista. El Partido Comunista tenía varios dirigentes. Ya el secretario general Monge, se había hablado, se había explicado. Pero había otros dirigentes también. Y realmente allí surgió un conflicto con Monge. Eso se conoce, está la historia. Surgió un conflicto entre el Che y Monge por ciertas posiciones de Monge, pretensiones quizás de dirigir, y el Che no aceptó eso. Yo creo que en Monge prevalecieron unos factores formales, puesto que aquel era el país y era el secretario del partido del país, y realmente para dirigir aquella empresa no había mejor cuadro ni mejor persona más preparada que el Che. Se había logrado el apoyo de otros movimientos y también de algunos latinoamericanos. Estaban en esa fase cuando los acontecimientos se complican allí y realmente se descubre. Pienso que necesitaba un poco de más tiempo. Pero por una razón o por otra, combinación de factores, llegan a descubrir el destacamento cuando todavía estaban en fase de organización. Entonces, Monge tiene cierta responsabilidad, pero bueno, históricamente no sería justo hacer esa imputación al Partido Comunista. Varios comunistas se unieron, los Peredo, muy buena gente que estaban despuntando como excelentes cuadros, se unieron y apoyaron al Che y ayudaron muchísimo al Che. Y la dirección del partido, en discrepancia, quiso ayudarlo. Así se va a imputar una responsabilidad, habría que imputársela a Monge. El ejército llega a percibir que hay algo extraño.
Pero esto coincide con otra circunstancia. El Che inicia una incursión con un fuerte destacamento para hacer una exploración del terreno y un amplio recorrido por aquella zona. Quedan en el campamento los más nuevos, gente que iba llegando de allí. Pero ese recorrido dura muchas semanas. Es verdaderamente una odisea, está descrito en detalle en su diario, enfrentándose a lomas duras, el terreno difícil, ríos crecidos, incluso en ese recorrido tienen algunas bajas, se producen, algunos se ahogan, una o dos bajas tiene, pero la tropa regresa después de muchas semanas completamente agotada. Cuando llegan al campamento se encuentra que había algunos problemas que habían ocurrido allí, algunas indisciplinas y algunas dificultades en ausencia del Che. Pero lo peor es que cuando la tropa llega desgastada, algunos enfermos, no tiene tiempo de recuperarse, porque en breves días se producen las exploraciones del ejército, los primeros combates, en que realmente ellos no tuvieron ninguna baja, en la experiencia que tenían, en las emboscadas que hicieron con pocos hombres, capturaron armas, infligieron un golpe fuerte en aquellos días. Pero claro, yo diría que todo eso ocurre prematuramente. Después entonces hacen una incursión, salen del campamento, queda una fuerza en el campamento y se produce una división del grupo, en dos grupos, que nunca más llegaron a hacer contacto. Incluso el Che no lleva medicina. Ocurrió lo mismo que había ocurrido cuando el Granma no trajo la medicina, y fue una proeza, pues durante meses estuvieron evadiendo el ejército y luchando contra el ejército. Él tenía confianza en la posibilidad de la lucha irregular, él lo sabía, y en esas circunstancias la guerrilla depende de sí misma. No pueden ni esperar ni recibir apoyo exterior, que es prácticamente imposible. Eso no era posible. Y la ayuda de tipo clandestina, toda la red había sido desbaratada. Eso en ese momento dependía de la acción de ellos. El Che sabía incluso que con 20 hombres, si se trasladaba como se estaban proponiendo, a un lugar con base social, donde Inti Coco Peredo era muy conocido y hacia donde se trasladaban, esa guerrilla tenía posibilidades de supervivencia. Él lo sabía y se encaminaba en esa dirección, pero la descripción de todo lo que ocurrió, no solo por su diario, sino por las descripciones del ejército boliviano, es impresionante la proeza que hicieron, la cantidad de combates que libraron contra el ejército, y lo que hicieron es una verdadera epopeya. Yo pienso que él estaba muy afectado cuando se persuade de la muerte del otro grupo. Y de la muerte del otro grupo nosotros tenemos noticias por los cables. Se explica cómo es, ya por nuestra experiencia yo deduzco inmediatamente que la noticia es exacta, que es correcta, es verídica. La muerte, cuando muere Tamara, cuando muere Joaquín, el grupo que muere. Pero él se resistía a creerlo, y se ve en el diario durante muchos meses. Él se resiste, cree que es mentira del ejército, porque han dado muchos partes falsos. Cuando ya se convence, se persuade que no existe, que no lo encuentra, es cuando él emprende una marcha a la búsqueda de una base social, cuando ya tiene algunos cuadros bolivianos buenos. Y era correcto, y tenía posibilidad de supervivencia. ¿Cuánto influyó en su ánimo la muerte de aquellos compañeros? Yo creo que actuó con cierta temeridad, porque le iban por un camino. En un momento se para en un alto y dice: vamos precedidos por Radio Bemba. Es decir, todos los vecinos lo estaban esperando. Yo lo conozco bien, y yo creo que en ese momento estaba actuando conforme ese carácter que tenía él. Sentía las cosas muy fuertes, con cierta temeridad. Él entonces
sigue el avance, llegan de día a un pueblo, está vacío. Ver un pueblo vacío es señal de que hay algo, la población percibe que va a haber un combate. Es ahí el ejército. Cualquier ejército, cualquiera, no tenía más que esperar en ese camino, emboscarse en ese camino. Y por unas lomas peladas, en pleno mediodía, la vanguardia emprende la marcha. De esa forma. Sí, como si no existiera el ejército. Y entonces esa vanguardia que va adelante cae en emboscada, de día matan varios de ellos, fue un golpe muy serio. El grupo llevaba además algunos enfermos, llevaba el médico enfermo y el chef lo llevaba de todas maneras, aunque les retrasaba el movimiento, la marcha. Una circunstancia, a veces nosotros lo hicimos, si buscábamos un lugar donde poder dejarlo con alguien que lo atendiera, porque no podían resistir la marcha. Él debe haber estado buscando alguna posibilidad en ese sentido, pero ya pierde la vanguardia, está localizado, está en el llano, le matan incluso a alguna de la gente buena, de los bolivianos, creo que le matan a uno de los dos hermanos bolivianos, que se estaban destacando muchísimo, ya como cuadro boliviano, y ya queda en una situación muy difícil, en un terreno muy difícil. Y él, que había podido evadir durante meses y combatiendo constantemente, que había realizado una epopeya, ya se ve en una situación muy crítica. Lo localizan, lo atacan, lo hieren, le destruyen el fusil y en un movimiento lo logran hacer prisionero. Entonces algo tiene que haber estado influyendo en él mucho. Ese desprecio por la muerte, a veces él iba al encuentro de la muerte, sobre todo en ciertos momentos, porque en tales circunstancias realmente tenían que haber avanzado con más cuidado, apartarse de una ruta, buscar otros puntos, avanzar de noche, porque incluso esa emboscada de noche no le había hecho gran daño, pues disparan y hubieran podido percibir al enemigo por alguna luz o por alguna cosa. Yo creo que ciertos factores del carácter de él en ese momento influyeron en los acontecimientos. De manera que yo diría que cuando todavía marchaban por ese camino y tenían 20 hombres, tenían ya unos cuadros bolivianos, si ellos llegan a la zona donde se proponían, tenían posibilidades no solo de supervivencia, sino de desarrollo del movimiento guerrillero. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Haciendo y creíamos que podía ser lo que se proponía. Yo siempre digo que el éxito o el fracaso no es lo que indica que es correcta una línea. Nosotros
pudimos haber muerto todos en nuestra lucha, estuvimos a punto más de una vez. Si hubiéramos muerto, mucha gente diría que estábamos equivocados. Yo pienso que si hubiéramos muerto, no estábamos equivocados y que nuestro camino es correcto, pero hay una serie de factores imponderables que intervienen, incluso el azar. Y nosotros sobrevivimos en los primeros, aquellos días difíciles, casi de milagro, sería otra historia larga de hacer. Pero en esas circunstancias no se puede decir que el éxito sea la medida de la justeza de una línea. Determinados factores indujeron, pero yo no cuestiono la justeza de la línea del Che. Yo lo que digo, nos habría gustado que no pasara por esa etapa inicial de tanto riesgo y que hubiera podido incorporarse como jefe político y jefe militar, como estratega, en un movimiento que ya hubiese rebasado esa fase. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y el Che realmente les prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, pues siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle, y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros, ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Lo que hicimos es que lo ayudamos, ¿no? Y ayudamos a algo que creíamos que era posible. No habríamos podido ayudar a algo imposible, algo en que no creyéramos, porque habría sido nuestro deber decirle, no es posible, no podemos hacer esto, no se puede sacrificar compañeros en esa tarea. Pero fue así lo que él hizo y yo comparto lo que hizo, lo creo. No se sabe todavía qué hicieron con el cuerpo del Che y dónde está el cuerpo del Che. Se han encontrado muchas cosas de él y objetos, entonces se sabe todo lo que ocurrió por los dos bandos y cosas muy coincidentes. Lo que no se sabe es dónde está enterrado el Che. Ellos quisieron desaparecerlo. Además, los yanquis quisieron desaparecerlo. No obstante eso, el Che se convirtió en un gran símbolo para el mundo entero del hombre ejemplar, revolucionario, heroico. Se convirtió en, yo diría que en uno de los más singulares ejemplos de combatiente y de revolucionario del tercer mundo e incluso del mundo industrializado. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che.
Trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. En los primeros años de la revolución, cuando él evidentemente empezó a sentir impaciencia por llevar a cabo sus viejos planes, sus viejas ideas. Yo creo que esto influía incluso que pasaba el tiempo. Él sabía que se necesitaban especiales condiciones físicas para todo eso. Se consideraba capaz de hacerlo y en realidad estaba en la plenitud de su capacidad mental, su capacidad física. Tenía muchas ideas, a partir de la propia experiencia que había tenido el país, de lo que debía hacerse. Hoy hay un nuevo espíritu en todo el país, una nueva alegría reconquistada para todos los cubanos. Y además, la sensación nueva y cada día repetida de ser los forjadores de su propia libertad, de tratar a la libertad como algo propio y conquistado, como algo que se ha ganado con el sudor y con la sangre, con la lucha ininterrumpida. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Como yo conozco también que las fases iniciales de un proceso como el que quería hacer eran difíciles por nuestra propia experiencia. Yo pensaba que en la idea de que se podían crearse las mejores condiciones para lo que él pensaba hacer. Y le planteamos que no se impacientara, que hacía falta tiempo, porque él quería llegar desde el primer día a hacerlo todo. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Por aquella época se había producido la intervención en el Congo, hoy Zaire, la muerte de Lumumba.
incluso me costaba trabajo aceptar la idea de la muerte del Che. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña. Y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Uno tiene la impresión de una presencia permanente del Che, por lo que simbolizaba, por su carácter, por su conducta, por sus principios. Pero un gran número de cualidades realmente excepcionales. El extraordinario Che, que no era cubano, que era argentino. Cuando nosotros lo encontramos en México, él había estado en Guatemala como médico, muy entusiasmado con el proceso político de Guatemala, con la reforma agraria. Fue testigo de la intervención americana, sufrió mucho todo eso. Era algo que llevaba adentro. Y se sumó rápido a nosotros, como él dice, en la primera conversación se sumó. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Casi toda la semana intentaba subir el Popocatépetl, nunca llegaba arriba, pero toda la semana lo intentaba. Él padecía de asma, tenía esa limitación por el asma y hacía un esfuerzo heroico por subir ese volcán. Y aunque nunca llegaba arriba, nunca dejó de intentar subir otra vez, que también es un reflejo de su carácter. Era nuestro médico, con esas limitaciones iba de médico. Nadie imaginaba un soldado, pero no solo fue un intelectual, fue un gran soldado. Muy valiente, muy audaz y a veces temerario. Para cualquier misión el primer voluntario era el Che. Y se ofrecía además para las acciones más difíciles, las proponía en medio de un combate. Es decir, de un desprendimiento, un altruismo total. Esta no era su patria, él se había unido a nosotros y todos los días estaba dispuesto a dar la vida por la revolución. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
caracteres diferentes, aunque ellos se querían mucho y se respetaban mucho. Camilo era muy bromista, siempre riéndose, muy audaz, muy inteligente, menos intelectual que el Che, pero un excelente jefe también, que no le daba oportunidad al enemigo. Era muy valiente, pero no tenía esa característica temeraria que tiene el Che. Se parecía un hombre que iba al encuentro de la muerte. Y Camilo desafiaba la muerte, no tenía temor, hacía, pero no actuaba con temeridad. Esas son dos diferencias. Y ellos se querían mucho. Los iba empleando según la importancia. Cuando un cuadro adquiría más mérito, más experiencia, entonces llevaba cuadros nuevos para que aprendieran y se desarrollaran. Tú no puedes llevar un cuadro en una guerra constantemente acciones peligrosas, porque en un momento u otro pierdes el cuadro. Y nosotros tuvimos que proteger mucho los cuadros, preservarlos, querían hacer cosas. Y yo me asumía la tarea de preservarlo en lo posible y emplearlos en las misiones más importantes. Rotaban mucho los hombres en ese tipo de responsabilidades y a él, bueno, yo realmente creo que sin esa política el Che no habría terminado, no habría concluido la guerra. Para Sudamérica. Esa era una vieja idea. Porque cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. Estuve bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existe, yo siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple. Al triunfo de la revolución había muchas tareas que hacer de todas clases y problemas que resolver de todo tipo. Político, de unión de fuerzas, problemas estatales, problemas de la economía, todo eso. Entonces tuvimos que enfrentar todas las tareas de una revolución victoriosa y no nos quedó nada del viejo Estado. Todavía queda mucho por hacer aquí, como queda mucho por hacer en cada lugar del país. Pero eso
lo debemos conquistar nosotros con nuestro esfuerzo cotidiano. Y tenemos para ello muchos deberes, pero hay dos que son los deberes fundamentales. Uno es de la preocupación diaria por el trabajo, por la producción. Por la producción y también en otros trabajos que no son directamente de producción. ¿Por qué es tan importante trabajar en una máquina para sacarle el máximo de rendimiento? ¿Cómo atender bien a algún ciudadano que va a cualquiera de las tiendas de nuestras organizaciones especializadas en ello, o de los restaurantes, o para un médico asistir con el mayor amor, el mayor interés a cada uno de los pacientes que le son encomendados? Es decir, la tarea del trabajo debe estar constantemente a la orden del día. Al Che se le asignó una responsabilidad del Ministerio de Industria. Trabajó con gran método, ejerció distintos cargos. Cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional, en un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron. Se le designó presidente del Banco Nacional. Después se hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y si tú eres economista, yo no, yo soy comunista. Porque empezaba esta lucha dentro del país y los elementos de derecha acusaron al Che de comunista y todo ese tipo de cosas. Pero el Che siempre tuvo una gran autoridad. Cada una de las tareas que se le dio la cumplió estrictamente, con brillantez. Trabajó mucho, adquirió su primera experiencia en la industria nacionalizada, en la organización de la producción, en los controles de la producción, en el trabajo voluntario. Fue uno de los pioneros del trabajo voluntario y en casi todas las actividades participó, era muy consecuente en todo lo que hacía y era ejemplo en todo lo que hacía. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. Todo aquello, y había un movimiento de lucha armada en Zaire. El movimiento de revolución nos pidió una ayuda, que le enviáramos instructores combatientes en una misión internacionalista. Entonces yo mismo le sugerí al Che la idea de que había que ganar tiempo, esperar. Él quería desarrollar unos cuadros, desarrollar más la experiencia, y lo hicimos responsable del grupo que fue a ayudar a los revolucionarios allí en el actual Zaire. Fueron alrededor de 100, y allí estuvieron varios meses. No era hacer la guerra en lugar de los africanos, de los serenos, sino ayudarlo, enseñarlo. Pero el movimiento aquel era muy incipiente todavía. No tenía suficiente fuerza, suficiente unidad. Y al fin él propuso la idea de retirar el personal, se aceptó la idea y entonces se retiró el personal. Realmente no había condiciones para el desarrollo de esa lucha, porque se concebía esta estancia en África transitoria, para, como si hubieran creado las condiciones en Sudamérica, viajar a Sudamérica.
Durante todo aquel periodo, para nosotros la situación fue muy embarazosa, porque ya él se había despedido, había hecho la carta cuando se fue, y se fue discretamente del país, salió, se puede decir que clandestinamente. Y nosotros guardamos la carta. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumores y de intrigas, simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. Pero como se termina aquella fase, él está en Tanzania, está ganando tiempo, estuvo en Tanzania, después estuvo en un país socialista de Europa, él no quería regresar, porque le daba mucha pena, porque ya en un momento determinado resultó inevitable publicar la carta, pues era muy perjudicial ya toda aquella campaña sin una respuesta y no quedó más alternativa que publicar la carta. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido.